Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión y a quienes también nos siguen en las redes sociales, @Buena Salud, ese en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas, sugerencias, comentarios pueden hacerlos al número de contacto al 09-88-300-121. En Buena Salud nos visita el día de hoy la doctora Ana Weibel. Ella es cirujana vascular y nos viene a hablar un tema muy interesante, enfermedad vascular periférica. Bienvenida, doctora, gracias nuevamente por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Hoy día sí vamos a tocar un tema un poquito complejo, que es la enfermedad arterial periférica, que suele ser subdiagnosticada en la región, pero si no es diagnosticada a tiempo, los pacientes pueden tener complicaciones serias que van, la más grave, la muerte, y amputación o pérdida de las extremidades inferiores. Y esto es bastante interesante porque a veces por desconocimiento pues se pueden optar por muchas otras opciones que no es la guía realmente del vascular como lo sabemos que es usted en este caso. Pero doctora, para saber un poco o romper un poquito el hielo, ¿qué es esta parte vascular periférica que debemos tener conocimiento nosotros? La enfermedad vascular periférica no es más que la obstrucción del sistema arterial en los miembros inferiores, aunque también puede ocurrir en las extremidades superiores, en la circulación carotidia a nivel del cuello, que lleva la circulación a la cabeza, y también a nivel del corazón. Pero mi especialidad implica una obstrucción en el flujo sanguíneo arterial en las extremidades inferiores, que se va a traducir en el paciente por un dolor manifiesto cuando el paciente realiza la caminata. Perfecto. Entonces, esto es como que cuando uno ya está haciendo cierta actividad, uno siente como que ¿será hormigueo? ¿Será malestar en la parte de las articulaciones o en la parte realmente de la... Casi el 80% de los pacientes son asintomáticos, y cuando te dan sintomatología es cuando realmente la condición ya es crítica. Entonces, ¿cuál es el signo centinela de la enfermedad arterial periférica? Nosotros lo llamamos claudicación intermitente. ¿Y eso qué significa? Que el paciente inicia la deambulación, y después de deambulación igual a caminata, para que nos entendamos con los televidentes y oyentes, viene un dolor sostenido en la pierna que le obliga a la persona a parar. Para, y el dolor desaparece. Vuelve nuevamente la caminata, vuelve a aparecer el dolor, y dependiendo de dónde aparezca el dolor es el punto de oclusión anatómico que nosotros como cirujanos vasculares sabemos. Y eso en todo caso es en la parte del miembro. O sea, por ejemplo, si es en el miembro inferior, puede ser en la pantorrilla, puede ser en el muslo, puede ser en la región glútea. Y si es, por ejemplo, en los brazos, un paciente se está peinando, pasa la peinilla 1, 2, 3 veces y siente que su brazo se vence y se cae. Quiere tomar una olla pesada, siente que la olla está muy pesada y se cae. Entonces su actividad o su cotidianidad se ve afectada porque no puede ejecutar sus actividades normalmente. ¿Existen factores de riesgo sobre este tema, doctora? Sí, que los has discutido muy bien en tu programa durante todo el tiempo que está al aire, que es ser diabético, la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, que es conocido por todos ustedes, tengo el colesterol o los triglicéridos altos, y ser fumador. Todos estos factores son los que realmente pueden hacer que esto suceda. Por ejemplo, habemos personas, me incluyo, que tenemos dislipidemia porque siempre los triglicéridos se elevan por cualquier situación. A veces uno se cuida en la alimentación, de pronto tal vez no hacemos mayormente actividad física, pero siempre se elevan los lípidos. Puede promoverse de que esto pueda suceder en mi caso, por ejemplo. Claro, en tu caso, por ejemplo, podría ser de que vos tienes una condición genética que determina que tengas una dislipidemia hereditaria. Es una enfermedad. Si naciste con el gen que te determina esta situación y te obliga a mantenerte con dieta y medicación en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en la población general? Comemos muy mal. Entonces, el comer repetitivamente mal en el tiempo genera que esto altere las condiciones propias del cuerpo y el paciente pueda generar placas de ateroma y depósitos de calcio, que es lo que se llama aterosclerosis, que es lo que va a ocluir la arteria y va a generar a largo plazo la enfermedad arterial periférica. En el caso de las personas que fuman, los fumadores son personas que lo hacen desde temprana edad. Sí. Eso podemos saberlo. ¿Una persona joven puede obtener o tener este tipo de problemas? La población ahora envejece más temprano.
Entonces, antes hablábamos que a los 80 años un paciente tenía expresión de una enfermedad crónica. Ahora estamos hablando que los pacientes a los 30 años se infartan, a los 30 años son diabéticos, si no es antes, a los 30 años son obesos y tienen dislipidemia. Entonces, ya la condición de encasillar a la enfermedad arterial periférica como una enfermedad de la cuarta a la quinta década de la vida ya no es una orden sine qua non. Puede presentarse en pacientes más jóvenes. Perfecto. Existen signos y síntomas, porque también nosotros tenemos que determinar que yo fumo, yo no hago ejercicio, como desordenadamente, de pronto ya tal vez tengo una prediabetes, pero tiene que haber cierta manifestación de alguna manera para que yo pueda buscar al médico en este caso. ¿Cuál es el paciente que te llega a la consulta? Te dice, doctora, me duelen las piernas. Entonces tú tienes que filiar qué tipo de dolor tiene el paciente, cómo duele, cuándo duele. Entonces, si el paciente viene y te dice, pues doctora, yo me levanto, me cepillo los dientes, estoy bien, pero me voy al trabajo que queda a 5 cuadras de mi casa, camino 2, me viene el dolor en la pantorrilla, eso es una claudicación intermitente. Ese es un paciente que tiene que ser evaluado, porque el dolor en las extremidades inferiores es el signo y síntoma cardinal del paciente. Aparte de eso, el paciente puede sentir sensación de calambres, pesadez en las piernas, adicional, tiene una sensación de frío. Doctora, mi pierna izquierda es un poco más fría que mi pierna derecha, se pone helada, se pone pálida, me cambia el color. Eso es otra síntoma que el paciente o signo puede identificar y decir necesito evaluarme con un especialista. Adicional, hay pérdida del vello en la pierna o el vello crece muy lento. Las uñas crecen muy lentos o comienzan a tener con mucha facilidad, se contagian ya de hongos o de alguna infección saprofita. Adicional, si tienen una lesión, una úlcera, una lesión digital, tarda muchísimo en curar o no cura, que ese ya es un desencadenante y ya estamos hablando de un paciente realmente complejo. Y aparte de eso también puede presentar que la piel se torna muy brillante. Eso básicamente es lo que podría identificar un paciente. Una persona que de pronto realice actividad física, ejercicio, pero come mal, fuma y de pronto hace ejercicio y empieza a tener todos estos problemitas que afectan, como ya usted lo comentó, que a veces me duele cierta región del brazo, de la pierna o del pie. Puede igual, aunque esté en actividad física, reflejarse que ya hay algo allí, hay un problema. Suele pasar eso acá, ¿no? Acá la gente se saca el aire en el gimnasio y después termina comiendo papas fritas y mucha comida grasosa, mucha comida copiosa. Es decir, no importa si tú haces ejercicio y no controlas los factores de riesgo. Vas camino a tener una enfermedad arterial periférica. Y si tienes una condición genética que te determine que eres mucho más afecto a este tipo de patología, ciertamente el paciente va a terminar con una enfermedad arterial periférica. No todos se amputan, pero sí mejoran o sí merman muchísimo su calidad de vida. Perfecto. Al regresar del corte, mi querida doctora, vamos a conversar también a veces qué hay que hacer. Ustedes como especialistas en la materia, ¿qué recomiendan? O si ya tienen un paciente con esta enfermedad, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Y si hay cura o no hay cura, que es lo más importante también conocer, pero lo vamos a contestar al regresar de esta pequeña pausa. No se olviden, pueden inscribirse al número de contacto 0988-300-121. Dental CIS este día jueves estará dando 2 beneficios para las personas que ven buena salud, así que pueden inscribirse todavía. El jueves daremos a conocer los nombres de los ganadores. Vamos a una pausa. Enfermedad vascular periférica es el tema que estamos tratando con la doctora Ana Weibel. Doctora, vamos a hablar ahora un poco sobre cómo se dio ese tratamiento. ¿Qué aconseja usted a los televidentes que ven el programa? Porque sí es importante que nosotros sepamos que si nosotros descuidamos y hacemos todo lo contrario de lo que ustedes como médicos siempre recomiendan, pudiéramos tener esta enfermedad. ¿Y qué causa o qué pasaría si la llegamos a tener, si nosotros la vamos de una manera descontrolada, por decirlo así, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que esto es una trilogía en el manejo. ¿A qué me refiero con esto? Que los pacientes tienen que tener siempre su médico internista o su médico clínico de cabecera, su cardiólogo de cabecera, y ellos son los que pueden identificar algún problema en el paciente que tiene enfermedad arterial periférica. Claro está que si algún paciente está en su casa
y en este momento dice, tengo una clínica muy parecida a lo que la doctora describe, necesito una evaluación vascular. Entonces, ¿cuál es el pilar fundamental? Controlar los factores de riesgo. Si eres diabético, hay que tener normoglicemia. Si eres hipertenso, tienes que tener un control apropiado de las cifras tensionales. Y esto no lo consigues comprando el fármaco en la farmacia, sino acudiendo a los controles con tu cardiólogo al tiempo que él lo marque. Adicional, si el paciente tiene dislipidemia, tiene que ser tratado y definir como tú lo dices. Si yo tengo una buena calidad de vida, me dan dieta y fármacos, mejoro y luego me hacen mis controles y no necesito, claro, la controlé. Pero si el paciente en el tiempo persiste con la dislipidemia, tiene que buscar a su internista de cabecera. ¿Para qué? Para que lo mantenga en el tratamiento. Adicional, bajar de peso. La obesidad es una pandemia, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Entonces, luchar contra todo aquello que lleve a los pacientes a la obesidad. Deben recordarse que el paciente va al consultorio y, no sé, te pongo un ejemplo que pesa 90 kilos, con una talla de unos 50 y el paciente debería estarte pesando mínimo unos 60 kilos. ¿Qué significa? Que tiene que perder 30 para llegar a un peso apropiado. Y el paciente te pierde 5 kilos, la ropa le queda un poco más grande y dice, no doctora, es que yo ya bajé de peso, yo ya no necesito bajar más. Entonces tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad, no es una condición, no es que me veo bonito porque estoy gordo. Es una enfermedad con la que hay que luchar, por consiguiente el paciente tiene que tener un normopeso o tratar de acercarse al normopeso. Básicamente, primer pilar del tratamiento. 2, si llega a tener una enfermedad arterial periférica, tener un diagnóstico oportuno. ¿Qué significa un diagnóstico oportuno? Que tu médico vascular que te evalúa tiene que ver tus pulsos, tiene que hacerte un dúplex y tiene que hacerte exámenes de gabinete esenciales o básicos para diagnosticar y estadiar en qué fase de la enfermedad estás. Una vez que tú determinas en qué fase de la enfermedad está el paciente, si es 1, 2, 3 o 4, es cuando tú como cirujano vascular vas a dar un tratamiento, sea clínico o sea quirúrgico y requiere intervencionismo. O sea que si cuando yo estoy haciendo un tratamiento clínico en este caso y lo llevo bien, pues puede usted tal vez hasta como que dar el alta y decir, bueno, nos vemos en tal fecha y luego para seguir las controles. Así es. Un paciente con enfermedad arterial periférica, si controla sus factores de riesgo, toma su medicación, autolimita la sintomatología, tú como cirujano vascular puedes claramente valorar al paciente cada 6 meses o anual. Si ha logrado llegar a las condiciones óptimas y librarse de entrar a una sala de operaciones para forzar una revascularización. En una sala de operaciones, ¿qué es lo que hacen ustedes, doctora? Nosotros tratamos de recuperar la circulación a través de bypasses o a través de intervencionismo periférico, dilatando los vasos nuevamente a través del lumen arterial. Entonces eso se llama angioplastía y colocaciones de stent. Pero es importante saber que ninguno de los dos procedimientos son sencillos, ninguno está libre de complicaciones y los costos son extremadamente elevados. En el país son elevados. Así es, entonces nosotros tenemos que tener más que todo cuidado. Siempre tenemos que, como siempre se recalca aquí en el programa, siempre hay que tener esa buena iniciativa de que nosotros debemos cuidarnos, de que la salud es lo primero y que realmente acudir al médico no nos cuesta, tenernos, como usted dice, el médico internista o nuestro médico de cabecera para que en este caso sea quien nos dé la valoración y quienes nos dé las derivaciones, porque tú necesitas un cirujano vascular, pues vamos a vascular, necesitas un diabetólogo, etc. Entonces, pero sin embargo, a veces no lo hacemos. Y ahí es cuando vienen ya las cosas complicadas. Doctora, su consulta, ¿dónde la tiene para que las personas que ven el programa pues siempre se preguntan y toman nota también para que puedan asistir a verla? Mi consulta previa cita en el Centro Cardiovascular C-Cardio, en el edificio Metrópoli Plaza, en la avenida Río Lelia. También me pueden encontrar en Certis y para nuestros pacientes del sistema sanitario público del país, también me encuentran en el Hospital General Santo Domingo. Siempre presta a ayudar a todos. Eso es lo más importante, que usted siempre está presta y sin embargo esos conocimientos también que nos da pues al programa es muy bueno e importante porque siempre nos está aportando con información valiosa para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. A los televidentes también que nos siguen en las redes sociales, no se olviden que en plataformas como Facebook e Instagram estamos como @buenasalud.es
y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook. Pueden escribir el número de contacto 0988-300-121. Este jueves hay 2 beneficios por parte de Dental CIS para los televidentes que ven Buena Salud, así que tienen todavía oportunidad de inscribirse, sea por el número de contacto o por cualquiera de las plataformas. Nos despedimos, sigan en la señal de Saracay.